El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Los ciudadanos no hacen valer un derecho que no conocen. Declarar la comunicación como un derecho. Buscar estándares entre la Defensoría de Radio y Televisión. Compartir conceptos. Crear cultura de participación. Romper rutas. Ser facilitadores de las audiencias y hacer pedagogía son algunas de las responsabilidades de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, OID, creada el 16 de septiembre con representantes de México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay, Canadá y Argentina. Desde la perspectiva de la Defensoría del Público es fundamental reunir a las defensorías de las audiencias de toda América Latina. En principio porque tenemos una agenda común, hay una comunicación concentrada en América Latina, hay discriminación en la radio y en la televisión, hay una imagen de la mujer absolutamente sexualizada, estereotipada, una mujer que todavía sigue siendo objeto de posesión y de dominio del mundo de los varones, porque se criminaliza la niñez y la adolescencia, porque todavía no hay imágenes plurales, diversas, de una verdadera comunicación democrática. Entonces hemos notado la necesidad de intercambiar las tareas, de intercambiar las perspectivas y los puntos de vista a la hora de poder resolver los reclamos, las denuncias y las consultas por parte del público de cada uno de esos países. Porque muchas veces podemos encontrar que hace muchos años que se trabaja en defensa de las audiencias y que entonces esa experiencia nos puede nutrir a quienes somos más nuevos o más nuevas en el ámbito de la Defensoría de las Audiencias, o porque muchas otras, alguna forma de resolver extrajudicialmente el conflicto, alguna forma de diálogo o alguna idea nos permite generar creatividades y seguir mejorando esa necesidad que tenemos de ser puente y de ser enlace entre las audiencias y los distintos medios de comunicación. Y porque también podemos tener desafíos comunes de profundizar las democracias, de generar escuelas o espacios de educación, porque nuestra tarea es profundamente pedagógica, de hacer investigaciones regionales o de empezar a concientizar a las audiencias de América Latina en la necesidad de tener esta comunicación democrática. Así que los motivos son muchos y la buena noticia es que todos y todas compartimos esas miradas, que nos hemos reunido en Buenos Aires, que hemos potenciado esa necesidad de tarea conjunta, de lazos de cooperación, sintiéndonos hermanados en la historia que ha tenido América Latina y también en un presente mirando siempre ese horizonte, que es el futuro, pero que también es una utopía para nosotros. El encuentro ha sido maravilloso. Creo que podernos sentar y hablar de las experiencias latinoamericanas es muy enriquecedor para todos. Además, porque es un trabajo que se viene dando hace muchísimos años, pues yo soy nueva en esto, pero hay personas que están en el evento que vienen trabajando hace 10, 15 años y que han logrado la consolidación, no solamente este primer encuentro, sino también crear la Organización Internacional de las Defensorías de las Audiencias, lo cual es algo muy importante para nosotros porque es lograr una representación latinoamericana de una organización que hacía mucho debía haber sido formada, pero digamos que mostrando un poco el trabajo tan no muy conocido por muchos, se viene y se consolida esta organización, lo cual es maravilloso para todos. Los defensores de los televidentes estamos aprendiendo todos los días. Las defensorías se hacen con base en experiencias propias de cada canal, pero la trascendencia de esas experiencias va mucho más allá y lo hemos visto aquí en el caso del Congreso Latinoamericano. Experiencias de un canal le sirven a otro canal, a otro defensor para ir
conociendo actitudes y comportamientos y cómo dar respuesta más efectiva a los televidentes, cómo incluirlos más en las decisiones de programación de los canales y lógicamente para poder crear una sabiduría del televidente que está enriquecida cada vez con las experiencias de otros canales y de otros defensores. Para Colombia esto ya es viejo, ¿no? Pero para el resto de América Latina no. Entonces, en realidad estamos empezando a intercambiar primeras experiencias que por ahora son textos legales que se están tratando de aplicar. O sea que imagínate si será útil pasar de conceptualizar la idea de que las personas tienen derechos y que alguien tiene que defenderlas a ver experiencias concretas que parten de una idea común, que es esa defensa y promoción de los derechos de las personas, pero que no siempre se expresan de la misma manera, hay modelos distintos. Entonces, para un continente que está aprendiendo, sin duda, verlos a ustedes, ver a lo que pasa en Brasil, nos hace muy bien. El periodismo tiene una gran responsabilidad social y no puede estar dependiente de tus necesidades, tus gustos, tus preferencias o tus debilidades. Bueno, en principio tengo un doble interés, triple interés podría decirse. Primero, como periodista y estudioso de la ética periodística. Las defensorías de audiencia son la conciencia crítica de los medios. Yo mismo he sido defensor de la audiencia, soy el primer defensor de la audiencia en una radio comercial en México. Me ha tocado crear esta oficina y es una manera de ir devolviéndole a la sociedad el derecho a la información y siendo un puente para el ejercicio del derecho a la información de la sociedad en relación con los medios. Esa es una. La otra es como integrante de la nueva Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de la Audiencia que se acaba de crear ahora mismo en Buenos Aires, con la presencia de defensores, oidores, mediadores de Argentina, Colombia, Chile, Brasil y México. Y finalmente, como integrante del Consejo Directivo de la Organization of News Ombudsman, que estamos promoviendo también la creación del capítulo latinoamericano de esta organización, que es internacional y incluye a defensores de los 5 continentes. Bueno, yo creo que este encuentro que estamos realizando en Argentina nos permite conocer y ver de que, por un lado, el sueño de Bolívar de San Martín se cumpla, se haga realidad en la medida en que las realidades de nuestros diversos países de América Latina, son realidades muy parecidas, con particularidades propias de cada país. En el caso nuestro, en el caso del Ecuador, a partir de la expedición de la Constituyente del 2008, en la que tenemos una nueva Constitución, esta Constitución tiene un verdadero proceso de ruptura con el pasado, de ruptura porque genera y crea una nueva institucionalidad jurídica. Y en el calor de esa Constitución creamos la nueva Ley Orgánica de Comunicación, que se entiende a la comunicación como un tema integral y un tema no solamente exclusivo para periodistas o para medios de comunicación. El ejercicio profesional del periodismo en particular y de la comunicación en general a través de los medios audiovisuales resulta fundamental como una forma de creación de audiencias críticas y de participación ciudadana. Particularmente en los medios públicos se tiene la obligación de ser profesional, ético y comprometido con la sociedad. En el medio público no se podría hablar tanto de audiencias o de público o de consumidores, sino específicamente de ciudadanos. Los medios públicos, su única razón de ser son la sociedad misma, y en ese sentido tienen un compromiso ineludible
con la sociedad. Los medios comerciales no son ajenos a este compromiso y a esta obligación, si bien tienen un fin más comercial o incluso lucrativo, pero a fin de cuentas los medios trabajamos, los medios particulares, privados, trabajamos con un bien que no nos pertenece a nosotros como medio, ni a los periodistas ni a los comunicadores, que es la información. La información le pertenece a toda la sociedad. Y entonces el trabajo que hacemos, a fin de cuentas, cumple una doble función: garantizar el derecho a la información de la sociedad, pero también se convierte en un elemento de pedagogía, de difusión de derechos, de socialización de la información y material de estudio para las universidades. De ahí la importancia de que hagamos un buen trabajo, que hagamos un trabajo profesional con los más elevados estándares éticos que permitan la socialización precisamente de esos valores entre los estudiantes y la propia sociedad. La creación de la OID contó con el visto bueno del relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Edison Lanza, y tendrá como objetivos principales fortalecer lazos entre la Defensoría de las Audiencias de América Latina y otras instituciones comprometidas con el desarrollo de la comunicación audiovisual desde la perspectiva de los derechos humanos. Un poco lo que hablábamos hoy es de la necesidad de que los periodistas y las periodistas en el desarrollo de su trabajo ejercen la libertad de expresión. Es un derecho clave y fundamental para las democracias, ¿verdad? Pero también hay que atender a la necesaria interdependencia con los otros derechos. Y yo soy partidario y realmente creo en el sentido de que se puede informar sin menoscabar la libertad de expresión y respetando el derecho de las personas que están involucradas en la noticia y en la información. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, obviamente hay que atender determinados requisitos y determinadas garantías que tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pero es muy importante que los periodistas sepan eso y que los países, nuestros estados, además de reconocer el derecho a la libertad de expresión, han suscrito también convenciones sobre niños, niñas y adolescentes, población LGBTI o personas con discapacidad, ¿verdad? Y en todas ellas también hay obligaciones para los medios y para los periodistas, además de para los estados. Desarrollar acuerdos de intercambio con universidades e instituciones educativas de distinto nivel para promover el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las audiencias es otro de los intereses de los defensores de Latinoamérica. Fundamentalmente en esta ocasión tuve más que escoger un caso, atender lo que me solicitaban los organizadores porque querían abordar temas diversos. En este caso particular, ¿cuál podría o cuál debiera de ser la vinculación de las defensorías de las audiencias con las instituciones de educación superior, particularmente las que forman comunicadores? Yo estoy convencida de que tiene que ser una vinculación muy estrecha, muy cercana y cada vez más profunda, porque en las facultades de comunicación, primero que nada, tenemos que insistir mucho en que los profesionales futuros conozcan muy claramente los derechos de las audiencias, que conozcan su rol como comunicadores, como vinculadores de las necesidades de comunicación de la población con la posibilidad de transformarlo en productos mediáticos. Entonces yo creo que es eso por un lado. Y por el otro lado, porque finalmente van a ser los defensores del mañana, muchos de ellos. Entonces tienen que tener muy clara cuál es la función y la tarea de un defensor de las audiencias. Entonces esta cercanía va a ser muy importante. Los defensores de las audiencias podemos ser una fuente importante de información sobre lo que están pensando las audiencias, aquello que les incomoda, aquello que no están dispuestos a seguir presenciando, y esto recuperarlo, mandarlo hacia los investigadores para que lo procesen y después lo hagan conocer a los medios. Me parece que puede ser un circuito virtuoso muy importante. Entonces, ese fue el tema que fundamentalmente me ocupé
en esta ocasión. La forma de ser más visibles a las audiencias es a través de diversas instancias y organizaciones de la propia sociedad. En primerísimo lugar, las universidades. Las universidades en las carreras de comunicación y en general en todas las carreras debería de haber una materia de lectura crítica de los medios. En las carreras de comunicación, en las carreras de periodismo debe de existir además la materia de ética, de deontología profesional. Y desde ahí, bueno, el espacio natural de esto son los códigos de ética y las defensorías. Las organizaciones sociales a través de los observatorios de prensa, los observatorios de medios, son también un vehículo de contacto con las defensorías y con las mediaciones que existen y deberían de aprovecharlas. Entre todos debemos de construir la socialización del derecho a la información hacia la sociedad. Medios, periodistas, defensorías, mediaciones, universidades, debemos hacer una labor pedagógica y de difusión de los derechos de las audiencias para que la sociedad cobre conciencia plena de sus derechos y pueda ejercerlos. Porque como muy bien hemos planteado aquí en Buenos Aires en esta reunión, una cosa importante es reconocer que un derecho que no se conoce no se puede ejercer. Yo hablé de la experiencia brasileña que existe, ¿no?, de una defensoría en nuestro sistema público de comunicación que congrega un servicio de mediación para radioescuchas, televidentes y lectores de los servicios, y también de un proyecto que existe para crear una defensoría general para emisoras de radio y televisión, y aproveché la oportunidad para hablar también de las relaciones que existen entre las experiencias de defensoría y las universidades públicas en Brasil, especialmente en un acuerdo de cooperación que tenemos entre la Universidad de Brasilia y la empresa brasileña de comunicación. Es fundamental estimular investigaciones, diálogo entre universidades y las defensorías, y no solo las defensorías, los profesionales de las empresas de comunicación, porque eso trae no solo un impacto importante en la formación de los profesionales, de los futuros profesionales, y también los cursos de posgrado, como también con este tipo de diálogo es algo que trae beneficios para que los contenidos sean mejorados, ¿no? Porque en nuestro trabajo estamos monitoreando los contenidos y en diálogo con la Defensoría estamos de alguna manera contribuyendo para que las emisiones de radio, televisión y también la internet se pongan mejores, sean con eso más plurales, diversificadas y cumplan con los objetivos que existen en el sistema público de comunicación. Eso te refleja cómo el ámbito de la comunicación es un ámbito de la transformación. Y lamentablemente en muchas universidades lo que se hace es levantar la investigación, nada más. Y no la transformación. Y ese es un problemón en muchísimas universidades del país y del mundo, que no estamos preparando a las ciudadanas y a los ciudadanos comunicadores en la capacidad de ayudar a mejorar su país con la participación del pueblo, ¿no? Y esa ha sido nuestra línea de trabajo importante. Luego hemos pasado a otros trabajos. Tenemos varias experiencias que están en videos, ¿no? Y que acabo de estar en Colombia, yo en Uniminuto, y he estado trabajando con los chicos y las chicas que tenían que presentar su texto final, ¿no? No sé cómo le llaman allá. La tesis final para poder obtener una serie de aportes para luego tener trabajo, ¿no? Y realmente fue bien interesante ellas cómo se dieron cuenta, ¿no?, de que ellos podían hacer otras cosas y le dimos con una perspectiva de desarrollo. Fue interesantísimo. Fueron 2 días, o sea, fueron 16 horas trabajando con ellos. Y ahora me toca recibir sus tesis
y corregirlas. Y bueno, yo feliz estoy ayudando a la gente, ¿no? La vinculación de las defensorías con las universidades logra conocimiento e interés de los futuros periodistas con los derechos de las audiencias. Saber TV habló con estudiantes de algunas universidades de Argentina y nos cuentan la relación que tienen con la Defensoría del Público de ese país y sobre la televisión pública. Lo que más me gusta de la televisión, ahora particularmente de la televisión pública, es que se introducen muchos contenidos culturales. Mismo la Presidencia de la Nación, el Estado, lanzó un nuevo canal que se llama Canal Encuentro y ahí pasan muchos documentales que antes no se veía tanto. Y con respecto a lo que podemos hacer si vemos que algo no nos parece o queremos presentar alguna queja, alguna sugerencia, podemos comunicarnos con la Defensoría del Público accediendo por medio de la web y presentando nuestra queja con nuestro email o llamando un número telefónico. Me enteré de la Defensoría mediante una cátedra que tuve en la universidad que nos decían que podíamos presentar nuestras sugerencias o quejas respecto de los diferentes medios. Actualmente se conoce muy poco, mismo yo recién me enteré hace unas semanas gracias a mi universidad. Solía cambiar de canal y actualmente, bueno, tengo la posibilidad de criticar el medio, pero no conocía hasta este año, hasta que empecé la carrera, un organismo donde podía denunciar este tipo de prácticas que no me gustaban en los medios. Imagino que hablamos de inclusión, hablamos de la no discriminación, no dejar afuera a televidentes con algún tipo de discapacidad y que los contenidos sean aptos para todos, no solamente para una determinada zona o por ser la capital de un país, o sea, tiene que tener mayor importancia ese lugar y dejar afuera al resto. Me enteré en la universidad hace muy poco cuando nos comentaron del primer congreso latinoamericano de Defensorías del Público y me interesó y bueno, vine y ahora tengo una idea más clara respecto al tema, así que sí, voy a tener una mirada más crítica y bueno, voy a empezar a denunciar lo que me moleste o las cosas que antes no hacía, ahora que sé, las voy a empezar a implementar. En mi caso particular, yo me enteré por medio de la universidad, en una materia que habló sobre el tema del primer congreso y bueno, mucha gente no está enterada sobre cómo uno puede defender, digamos, dar su opinión de lo que pasa en los medios. Digamos, si hay algo que no le gusta, por el medio de la Defensoría lo podría dar su denuncia, digamos, dar su opinión. A mí se me ocurriría más con publicidad o explicarle a la gente porque los adolescentes también están mucho con las redes sociales, con internet y es por medio de ahí poderles comunicar sobre el tema de la Defensoría. En el Congreso Latinoamericano de Defensoría de las Audiencias hubo una experiencia particular y fue la de la Defensoría del Televidente del canal RCN, uno de los canales privados de Colombia. Es el tema del narcotráfico y cómo se muestra en televisión. La experiencia más valiosa que encontré y que podríamos compartir con diferentes países de América Latina fue el tema de la narcotelenovela, que realmente suena tremendo, pero que ha sido un género que se ha venido instalando dentro de la televisión colombiana poco a poco y prácticamente no pasa un año en que no haya una temática relacionada con narcotráfico o con temas que tengan que ver con transporte de droga, con paramilitares y con delitos que se desprenden de esa triste historia que hemos tenido en el país. Entonces me pareció que era importante compartir el hecho de cómo se cuenta, si se está contando bien, qué cambios debería hacerse, porque no se trata de hacer una censura y decir sobre la realidad no se debe hablar, sino hablar sobre la realidad, pero encontrar la manera correcta de hacerlo sin herir susceptibilidades y sin hacer una apología al delito.
Los encuentros con las defensorías de Latinoamérica continuarán unidos por los mismos intereses: capacitarse, compartir experiencias y hacer pedagogía. Lo que sigue es que nos vamos para Colombia. Tenemos la muy buena noticia de que se hará en septiembre, o por lo menos ese es el compromiso, de que en septiembre haremos el segundo Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias en Cartagena, y allí vamos a poder potenciar, hacer un balance del primer año de trabajo conjunto de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, poder ver cuáles han sido nuestros puntos más vulnerables, pero poder ver también en qué hemos acertado, y entonces seguir escribiendo juntos este camino de despertar de los pueblos latinoamericanos, en el que reconocemos que necesitamos una comunicación propia, que esté al interés, que esté necesariamente puesto al interés de las audiencias y que no sea un interés reducido a 2 o 3 actores de la comunicación, y entonces volver a reunirnos para seguir reflexionando sobre nuestra tarea cotidiana, para seguir reflexionando sobre nuestros desafíos y para hacer todavía más acciones conjuntas y ser cada vez más convocantes, porque aquí han venido más de 10 representantes de distintos países. Sabemos que hay más defensoras y defensoras en actividad en América Latina. De hecho, Colombia es el país que se presenta con una mayor cantidad de defensorías, y esperamos que al ser sede del segundo Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias podamos reunirlos a todos. Realmente ese es un sueño que tenemos los defensores y las defensoras que hemos fundado OID, de seguir abriendo las puertas para que se sumen quienes están en actividad y quienes han sido también defensores, porque tienen una experiencia para poder entramarnos, para enlazarnos y para enriquecernos en este camino que es común. Es muy nuevo porque no tiene mucho más que 10 años, y eso requiere de una madurez en la tarea cotidiana y de una madurez en las propuestas que podamos hacer para seguir profundizando en las democracias. La participación de la ciudadanía es clave para garantizar los derechos a la información y la aplicación de las leyes. Trabajar por el reconocimiento de las audiencias como esos sujetos de derecho es uno de los principales intereses de las defensorías de las audiencias activas en la construcción de la comunicación y por las democracias latinoamericanas. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.